Y bueno, pues yo os voy a traer otro tipo de modelos de negocio y más que hablar sobre empresas en concreto, sino es en pensar en modelos de negocio en concreto en que sean resistentes a las crisis. Por ejemplo, el caso de Visa, en que, como todos sabéis, Visa lo que hace es quedarse un tanto por ciento de cada transacción que se realiza. Eh, y eso es significativo, porque si la inflación es del 7% o del 2%, a Visa no le importa, porque como que se queda un tanto por ciento, no termina por afectarle. Y eso ha provocado de que sea un negocio muy, 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 muy resistente a las crisis. Y además es una empresa de gran calidad, o sea, con un MOAT brutal, economías de escala, efecto red, o sea, es un auténtico empresón. Y eso explica pues su grandísimo comportamiento, que ha subido un 1.200 desde que salió a cotizar. Y en 2008 pues se la pegó bastante, obviamente, pero es que tampoco era el monstruo que es actualmente. Y desde máximos Visa, obviamente, se la ha pegado también, pero es que ha caído tan solo un 12% desde máximos. Lo ha hecho bastante mejor que el mercado. Y eso que está a unos múltiplos bastante exigentes. Está cotizando ahora mismo a unas 30 veces. Pero es que se lo merece por ser un negocio tan resistente, con barreras de entrada, unos efectos red brutales. O sea, es una impresión. Otro tipo de empresas que lo suelen hacer muy bien en empresas en periodos de crisis son las empresas contracíclicas, es decir, que literalmente ganan dinero cuando todo el mundo pierde. Es el caso de Altisource, que como sabéis, como si aumentan las ejecuciones hipotecarias y se echa a la gente de su casa, pues ellos es donde ganan más pasta. Tenemos el caso de Flow Traders, que es un market maker que lo que hace es ganar dinero con la volatilidad, y como las caídas suelen ser más pronunciadas y rápidas que las subidas, pues se beneficia de facto. De hecho, cuando hay una crisis, estos tíos ganan muchísima pasta, les va muy bien. O el caso de Geogroup también, que es una empresa de cárceles. Cuando hay crisis aumenta la delincuencia, con lo cual aumenta tu base de clientes potenciales. Eh, Otro tipo de empresas que funcionan muy bien son las que tienen contratos estables a muy largo plazo. Y aquí es importantísimo ver la contrapartida, con quién tienes el contrato. Y en el caso, por ejemplo, de Lockheed Martin, tienes el contrato con Estados Unidos, con el gobierno de Estados Unidos y la grandísima mayoría de gobiernos. Para que un gobierno no te pague, mucho se tiene que liar. Y cuando tienes un backlog en que tú tienes con los contratos actuales para años y años y años, si hay una crisis más o menos breve, tú ni te enteras. Y de hecho, el gasto en defensa es cuestión de seguridad nacional. Es decir, ya puede haber una crisis, pero tú vas a tener que invertir en defensa, sí o sí, porque es que si no te invaden o pierdes la ventaja tecnológica a largo plazo, con lo cual estas empresas también suelen hacerlo muy bien en periodos, disculpas, en periodos de crisis. Otras empresas son las que serían antifrágiles, es decir, las que se benefician de las crisis y que a largo plazo les va mucho mejor. Un ejemplo serían las empresas con mucho cash. O podremos hablar de Berkshire Hathaway, por ejemplo, que tiene muchísimo cash. Al ser tan grande en un bull market, pues solo puede comprar empresas que sean ya muy, 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 muy grandes, con lo cual suelen estar ya más bien muy bien valoradas si no cotizan a un premium, que ya son precios en que no vas a ganar pasta. Pero cuando haya un crash, tú puedes tener la oportunidad de usar estos billones y billones para, por ejemplo, rescatar empresas muy grandes en que o lo haces tú o no lo hace nadie, y por lo cual puedes poner todas las condiciones que tú quieras. O puedes encontrar empresas que normalmente, al ser tan líquidas o al ser tan grandes, tú impulsarías ya directamente el precio por arriba, con lo cual no podrías tener una posición significativa de manera más o menos rápida, sino tendrías que ir comprando poquito a poquito. En las crisis encuentras gangas en todos lados, incluso en las empresas más grandes. Otro tipo de empresas que son interesantísimas es aquellos en que sabes que el consumo no te va a caer durante una crisis. Si tú bebes agua, tú vas a beber la misma agua
sea 2008 o sea 2021. Vas a tener que necesitarlo. ¿Algún ejemplo de empresas? Pues, por ejemplo, las tabacaleras. Aquí en especial mención a Karelia Tobacco, es la tabacalera en Grecia, en que está terriblemente barata, o sea, es brutal. Paco Lodeiro ha hablado muy bien de ella y creo que tiene algún análisis por ahí subido, así que echadle un vistazo. Y claro, la gente fumadora va a fumar lo mismo, haya crisis o no. Y de hecho, tú le puedes subir el precio durante las crisis y es que te lo va a seguir comprando, porque es una adicción al final. Otro tipo de empresas que funcionan muy bien en las crisis son aquellas que son muy oportunistas con el capital allocation, en el que se dedican a hacer muy buenos deals o a recomprar muchas acciones, etcétera, etcétera. Eso solo lo pueden hacer o las empresas que tengan un management espectacular o las que tengan márgenes y retornos elevados. Porque claro, tú puedes ver que estás muy barato, pero si tú también entras en pérdidas o tu margen se ha comprimido demasiado o estás demasiado apalancado, pues no vas a poder usar ese capital para recomprar acciones o para hacer nuevas compras. ¿Algún ejemplo de empresas que hayan tenido una excelente capital allocation? Pues sería el caso de Brookfield o el caso de Constellation Software. Lo que pasa es que Mark Leonard no es muy fan de las recompras, ese es el problemilla, pero salvo esto, siempre cuando hay crisis se hincha a comprar pequeños negocios a muy buenos precios. Y lo mismo hace Brookfield, ya sea con acciones propias o haciendo spin-offs o comprando otros activos, etcétera, etcétera. Pero lo realmente importante, yo creo que son 3 puntos, es tienes que comprar barato, eso no importa cuándo lo leas, y tienes que comprar cosas buenas. Si quieres no quieres comprar barato, tienes que comprar una cosa que realmente sea muy, 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 muy buena, o viceversa. Si no quieres comprar algo que sea bueno, tiene que estar muy, 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 muy barato para comprarlo. Pero dentro de esta ecuación, esta balanza, pues yo siempre prefiero comprar barato para tener un buen margen de seguridad. Y en lo que con el tiempo he estado viendo que tiene más y más y más importancia es que la directiva es un must. Tú puedes tener el negocio más anticíclico del mundo, con contratos a largo plazo o lo que tú sea. Puedes tenerlo todo bueno, que si no tienes un tío con cabeza, a lo mejor se asusta y dice, pues bueno, vamos a diluir ahora y la destrucción de valor a largo plazo termina siendo brutal. Eso ha pasado, por ejemplo, el caso de Altisource. O sea, es una empresa contracíclica, pero después emites unos warrants y bonos que, bueno, es cuanto menos dudoso el cómo ha estado haciendo. Eso ya es para otro programa. Y bueno, también pediros si conocéis alguna empresa que sea muy, muy buena o que se comporte muy bien en periodos de recesión, pues obviamente dejadla en los comentarios. Hay muchísimas, por ejemplo, es que podríamos hablar, bueno, de infinidad de empresas. Os he puesto estas como ejemplos y las cosas en las que yo más o menos suelo buscar. Y dicho esto, creo que esto es todo por el programa de hoy. Espero que os haya gustado y Albert, nos despides como siempre. Pues sí, esto ha sido todo el programa de hoy. Recordad que en Portfolio de Inversión podéis montar vuestra cartera de forma gratuita. Se ven cosas muy chulas este 2023 en Portfolio de Inversión, así que podéis registraros. Y análisis de inversión, pues podéis leer los mejores análisis en habla hispana. Así que bueno, muchas gracias por vernos. Recordad dejar un like, un comentario y nos vemos en el siguiente podcast. Chao. Recordad, vaya deep. Chao, chao.